Hermano, en esta tarde, yo una vez más le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da, ¿verdad?, de impartir su palabra. El pastor ha dicho, hemos venido a servir, a ser obedientes, ¿verdad? Cuando se me da la oportunidad, yo le pido a Dios, ¿verdad?, que me use nomás como un instrumento para exaltar su nombre. Y doy gracias, ¿verdad?, al pastor por la oportunidad que me da, primeramente a Dios y después a él, la oportunidad que me da de compartir un pensamiento, una palabra del Señor. Póngase de pie en esta tarde. Le voy a pedir a nuestro hermano Ezequiel que ore en esta tarde, que Dios me use nomás como un instrumento. Agradecerte, Señor, por este día, Padre, por Señor, aquí, Señor, con su familia, Padre, toda su familia. Señor, por este hermano que va a tomar la palabra, Señor, seas llenando a través de él, Señor, que seas tú, Padre, quien me guías, Señor, la vida de los hermanos, Señor, a través de su palabra, Padre. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos, Señor, salir bendecidos, Señor, con esta predicación que va a hacer el hermano, Señor, que tú lo uses, Señor, y que sea también de bendición para él, Señor, porque sabemos, Señor, que para nosotros lo va a hacer. Te lo pedimos, Señor, que estamos en nuestro Jesús. Hermanos, abran su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Amén. Amén. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siempre. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? De ver a nuestros hermanos coroneles, amén. Aquí tiene un espacio, ocupa un espacio muy grande y damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque ellos ya están aquí. Hemos estado pidiendo a Dios, ¿verdad?, que ya los trajera y ahora nos vamos a gozar porque ellos están aquí. Pues yo vine a compartir, hermano, en esta tarde el trabajo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Jesucristo es Dios 100% Dios y fue 100% hombre. Y yo en esta tarde quiero compartir 3 demostraciones de Jesucristo como siervo. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 1, 2. Tres demostraciones de Jesucristo como siervo. Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Dice el 2: no gritará, no alzará su voz, ni dará oír en las calles. Brinque conmigo el 7. Para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos,
y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo vengo a hablar de tres objetivos, tres demostraciones que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Yo quiero compartir en esta tarde, espero poderme explicar un poco de los tres demostraciones y los tres objetivos que Jesucristo trajo. Hay una pregunta aquí en el versículo 7. ¿Cuál es la misión de Jesús? Abrir los ojos a los ciegos. Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, mucho hemos leído de la Biblia de las sanaciones que hizo. Cuando sanó a aquel ciego Bartolomeo. Pero también vino a sanar a aquellos ciegos que están espiritualmente, que hoy en día se nos aplican a nuestra vida. Esa gente tiene una venda, están ciegos. Jesucristo cuando vino, porque dice, para que abra los ojos a los ciegos. Él sanó a los ciegos físicos, pero también sanó a los ciegos espirituales, como yo y usted. A eso vino Jesucristo. Dice la pregunta, ¿cuál es la misión? Para que saque de la cárcel a los presos. ¿A cuáles presos? Aquellos presos que están en cautivo, que están condenados, que están metidos en droga. Aquellos presos aquellas personas que están metidas en un pecado, que están metidos en cosas de adulterio, de fornicación, que están metidos en droga. A eso ha venido Jesucristo, a sacarlo de esa cárcel, a sacarlo de esas condiciones en que están. Por eso fue que Dios lo mandó a su Hijo, para que saque de la cárcel a los presos. A eso es que vino el Señor Jesucristo cuando Dios le mandó esa misión. Dice la pregunta, ¿cuál es la misión de Jesús? Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, al mundo. Yo le comentaba a un compañero hace un año atrás, y le decía, ¿a dónde vives tú? Yo vivo en Blue Ridge. Te invito a una iglesia en Farmersville. ¿Y yo para qué quiero conocer a Jesús? Le digo, porque ahí nomás piden dinero. No, le digo, yo te voy a presentar a Jesús. Pero la contestación de él fue una contestación, sentí que me ofendió, o no sé, ¿verdad?, por qué miré eso, pero me dijo, ¿sabes cuándo voy a conocer a Jesús? Yo, hasta que yo me muera. Le digo, no digas eso, Moisés. Tú no sabes lo que estás diciendo. Pero es porque él está ciego. Él está en el mundo. Él nomás se enfoca en las cosas que el mundo ofrece. Y me sentí mal y poco a poco yo le hablo así, porque es un señor de un carácter muy, muy serio, muy rezongón. Y me sentí mal cuando yo pues le dije eso, de que yo al que quería presentar era a Jesús. Pero a eso es que vino Jesucristo. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, aquellos que están en el mundo, aquellos que están metidos en droga, aquellos que hoy en día tienen un problema en su matrimonio, aquellos que hoy en día tienen un hijo que está metido en droga, un hijo que está metido en homosexualismo, sin número de problemas. Y si yo me pongo a hacer números en esta tarde, yo no termino.
A eso es que Cristo vino. Esa fue la misión que Dios lo mandó. Pero algo muy importante que está hablando el versículo 42 y dice: he aquí mi siervo, dice, yo lo sostendré con mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Si usted se fija bien en la Biblia, cuando dice espíritu, está hablando con letra mayúscula, que es el espíritu de Dios que moraba con Jesucristo. Entonces esa es la misión que vino a hacer Jesucristo a la tierra hace 2000 años. A abrir los ojos espirituales, así como también abrió los ojos físicos. Aquellos ciegos. La Biblia habla del ciego Bartolomeo, pero también hay otro ciego que también sanó él. Estos hombres fueron sanados, pero nomás uno fue el que regresó. A eso es que vino Jesucristo, a sacar de la cárcel a los presos y a sacar de las casas de prisión de los que moran en tinieblas. Yo le comentaba al pastor hoy en la madrugada a las 3 de la mañana mientras viajábamos mi vida hace 11 años, porque íbamos pasando cerca de la casa, cómo vivíamos nosotros, el problema en que estábamos viviendo. Pero dice la Biblia que mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios tenía un propósito para con nosotros, para nuestra familia, así como tiene un plan para usted. A eso es que vino el Señor, a librarnos, a quitarnos esa venda que el mundo nos ha puesto. Entonces, esta es una de las demostraciones, el objetivo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Fue su misión: librar a los que están presos, a los que están ciegos y a los que están en tinieblas. Esas tres objetivos, esa misión, Jesucristo fue lo que vino a hacer hace 2000 años. Permítame un momento, Alexander, te paso una botella de agua. Amén. Otra que está atrás. Disculpe, hermano, Entonces yo le comentaba a mi hermano la situación en que nos encontrábamos hace 10 años. Yo tenía una venda. Pero ¿cómo, hermano? Si usted era hijo de un pastor, sí. Era hijo de un pastor, pero también era pecador. Todas las amistades que mi hijo tenía, niños que jugaban con él, hoy en día están metidos en la cárcel, metidos en droga, venden droga. Y eso yo no quería para mi familia. Pero Dios, todo está en el plan de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. Entonces, cuando dice para que abran los ojos a los ciegos, ahí me estoy incluyendo yo. Y nos incluimos todos. Entonces, esa es una de las demostraciones que Jesucristo vino a hacer, con el objetivo que Él vino a servir como siervo. Segunda demostración que Jesucristo vino aquí a la tierra se llama sufrimiento. Jesucristo vino a sufrir. Váyase conmigo a Isaías 53. Capítulo 3. Isaías 53, capítulo 3,
Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en medio del sufrimiento? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en medio del sufrimiento? Me imagino que ese pueblo estaba que se reventaba en ese momento, cuando llevaban al rey de los judíos. Esas calles estaban abarrotadas, esa gente gritaba, a él lo escupieron, a él, ¿qué no le hicieron? La noche anterior lo fatigaron toda la noche. ¿Se imaginan cómo se sentía Jesús en ese momento? ¿Se imagina cómo se sentía en esa noche? Que lo fatigaron toda la noche. Relata la escritura que dice que 3 veces dice que lo negó Pedro en esas noches. ¿Se imagina cómo se sintió Jesucristo después que anduvo con esos discípulos? Después que estos hombres miraron todos los milagros que él hizo en ese momento, todo, cuando levantó a aquel paralítico, cuando levantó a aquella hija de Jairo, cuando agarró a aquellos demonios y se los metió a aquellos cerdos. Imagínense cómo se ha sentido Jesucristo en ese momento. Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, el gran Pedro, que lo negó, ¿cómo cree que se sintió en ese momento? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en medio del sufrimiento? Punto número 1, se angustió. Ese hombre venía angustiado, venía fastidiado, pero mire, ve, esa era su misión, esa era su demostración, venir al sufrimiento, a sufrir. Dice el punto número 2, afligido. Ese hombre iba afligido en ese momento. Cualquiera de los que estamos aquí puede decir, ¿cómo se va a afligir si ese hombre era Dios? No, pero la Biblia dice que fue Dios, pero se despojó y se hizo hombre como usted y yo. Amén. Imagine cómo se ha de sentir este hombre sabiendo, porque él sabía todo para dónde iba. Dice la escritura que cuando estaba en el Getsemaní, él le pidió, dice al Señor, que esa copa quisiera pasar esa copa. Y en ese trayecto
venían hacia Jerusalén, y el mismo Pedro le dijo: Señor, no vayamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya les había dicho lo que iba a pasar con él. Pero se imagina, él dice, se afligió. Ese hombre iba afligido porque iba a la muerte. En ese tiempo, después de la Pascua, hacían eso. Hacían eso, que colgaban. Y más cuando los pusieron con esos dos ladrones. Punto número 2, no abrió su boca. Para nada. Él no dijo nada. Lo dice la Escritura. Él dice que no abrió su boca. Punto número 3, estoy con la pregunta que hice: ¿cuál fue la actitud de Jesús en medio del sufrimiento? Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, dice. Él sabía cuándo le iban a llevar. Yo pocas veces he visto esa película. Esa película, La Pasión de Cristo. Y todos los que lo han visto, pues, es triste. Pero eso solamente fue un actor de Hollywood que le pagaron. Y Jesucristo no fue un actor. Jesucristo lo vivió en carne propia. Y sin embargo, él sabía a dónde iba. Después que lo fastidiaron toda la noche, después que le llevaron al camino, y todavía donde lo llevaban, el calor. Yo en veces, cuando esté el tiempo de calor y veo esos pobres trabajando en concreto, que cómo sale el vapor todo el día, y imagínense a nuestro Señor Jesucristo cómo lo tenían fastidiado toda la noche y luego todo el día. Y porque esa gente, me imagino que andaban para arriba y para abajo, y aquel niño va a risa, y aquel borracho va a risa, y aquel vendiendo pues no sé qué cosa, y haciendo eso, porque el mundo va. Si hoy se hace un Via Cruz aquí o lo que sea, como trabajan ellos, inventan cualquier cosa para sacar dinero. Imagínense ese negocio que tenían esa gente. Y él vive, no abrió su boca. Y hoy en día es muy difícil. Hoy en día es muy difícil que nosotros no podamos decir nada. Si nos dicen algo, mire hermano tal cosa, o no me saludó, ya andamos como medio ahí, que el hermano no me quiere, que prefiere al fulano que a mí, que no sé qué. Imagina el Señor Jesucristo. Punto número 3. Como oveja, dice, delante de sus trasquiladores. Dice que fue como oveja. La oveja, cuando la llevan a que le quiten esa lana ahí, la hacen sufrir ahí con esa tijera. Así fue Jesucristo. Él sufrió en ese trayecto. En ese trayecto rumbo al Calvario. Sí, yo me imagino que esta oveja, cuando le está sacando pues la lana ahí, le está tocándola, y lo estaba en tocar ahí, y así lo tenía a Jesucristo. Se imagina, hermano, cuando le pusieron esa corona, rey de los judíos, y la apretaron con fuerza. Ese hombre tenía 6. Yo ahorita tuve 6 y le dije: mío, ¿qué pasa esta botella de agua? Y se imagina a Jesucristo. ¿Usted cree que esa gente le iba a dar agua? Ellos no le dieron agua. Dice que le dieron vinagre, dice la Biblia. Y sin embargo, hermano, ¿sabe qué es lo bonito? Que dice que él enmudeció y no abrió su boca.
fastidiaron, lo patearon, lo escupieron, hablaron mal de él, eres el rey de los judíos, sálvate si puedes, que no sé qué, y un sinnúmero de cosas. Y ese hombre tenía todo el poder y la potestad de mandar una legión y barrer con toda esa gente. Pero mire, ve, vino a cumplir su propósito. Enmudeció y no abrió su boca. Es triste lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Tercera demostración. Demostración fue su exaltación como siervo. Su misión fue darle vista al ciego. Darle vista al ciego, sacar de la cárcel a los presos y a los que moran en tinieblas. Segunda demostración que ya se le expliqué fue el sufrimiento que atravesó en ese momento rumbo al Calvario. La tercera demostración que yo vengo a explicarle en esta tarde es su exaltación como siervo. Regresémonos a Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. 2:5. Capítulo 2, versículo 5. Filipenses. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Jesucristo Jesús. Oiga lo que dice el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando, dice, en la condición y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Cómo Dios Padre exalta a su Hijo Jesús? ¿Cómo Dios Padre exalta a su Hijo Jesús? Vaya conmigo al 9. Dice el versículo 9, por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Fueron 3 puntos: su misión, su sufrimiento y su exaltación. Por lo cual Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se imagina Dios cómo se sentía de su hijo, porque cuando él Dios miró todo lo que estaba aconteciendo, se levantó ese valiente y dijo, yo voy, Señor. Yo voy a cumplir. Y él sabía todo lo que iba a pasar. Por eso se despojó. ¿Se imagina usted como un ejemplo que vamos a tomar en esta tarde? Dios
se despojó de su trono, le quitó su corona, de decir el canto, bajaste de la luz a la tiniebla. Se despojó, hermano, él dejó todo su poder, porque dice el versículo, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como un ejemplo que vamos a tomar en esta tarde, como este presidente que tenemos ahorita. ¿Usted cree que ese hombre un día va a agarrar un día? No quiero Casablanca, no quiero tener problemas ahorita con el Congreso, ni nada. Yo voy a ir a cortar la yarda. Yo voy a ir a darle comida a aquellos que están en el centro. Yo voy a hacer que se despoje definitivamente de todos sus rangos que tiene. Hacer un siervo es muy difícil. Y solamente Jesucristo fue el único. Él tuvo ese hombre, Jesucristo, cuando estaba en esa cruz, crucificado, cuando aquel hombre le metió aquella lanza aquí en la costilla. Aquí en la costilla dice que le metió una lanza a uno de los. Ese hombre tenía todo el poder para mandar a barrer, mandar a limpiar, pero mire, hermano, se humilló hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciendo, dice, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso es que Dios lo exaltó. Por eso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Esas fueron las tres demostraciones que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Su misión, su sufrimiento y su exaltación. 3 puntos. Conclusión, ¿verdad? Las 3 demostraciones de Jesucristo: misión, sufrimiento y exaltación. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice la Biblia que Él se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Él tuvo niñez. Él anduvo jugando con los niños, pasó su adolescencia, pasó todas las pruebas, pero nunca falló. Porque no tenemos, dice,
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo el Rey. Jesucristo. Ese que murió en la cruz del Calvario. Ese que en veces lo despreciamos. Ese que aquel me hizo mala cara y que no hubiera ni qué, y que no sé qué. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Aleluya. Yo escribí algo aquí, quería compartirlo con ustedes. Todo lo que he expuesto en esta noche fue conforme a las Escrituras. Jesucristo, además de siervo, es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, es donde yo descanso. Quiero que sepamos que tenemos a un Dios que es siervo, pero además es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, en el cual no nos podemos acercar confiadamente. Gloria a Dios. A ese que venía a presentarle en esta tarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendito Amén. Jesús. Para muchos locuras, es tontería, pero para Dios es poder para salvación a todo aquel que cree en esto. El justo muriendo por pecadores. Amén. El justo haciéndose pecado. Y es el Evangelio. Es el amor de Dios. En las próximas semanas, el día 30, viernes 30, tendremos nuestro servicio especial, resurrección de Semana Santa, y estamos, hermano, orando al Señor y para que la palabra del Señor toque vidas. Así que es una palabra basada en las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario, antes de morir. No fueron sus últimas palabras, porque Él resucitó y siguió diciendo muchas más cosas. Pero antes de morir en la cruz del Calvario y estando allí en esa cruz, dijo unas frases, unas palabras que son muy importantes para ti, son muy importantes para mí, son importantes para la humanidad, porque, hermano, una persona que está en su lecho de muerte, las últimas palabras que dice siempre son consideradas de mucho valor, son tesoros, atesoradas. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y a tomar cada una de estas frases, de estas palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario, y vamos a pedir al Señor que sean vidas cambiadas, transformadas con el poder de su palabra. Así que invite a alguien, el viernes 30 a las 5, invite a alguien. Nosotros ponemos en práctica en 3C. 3C quiere decir identifica, o sea, identifica una persona que tú digas, esa persona necesita a Dios, necesita escuchar esto, necesita escuchar